Muy buenos días. Hoy, en el día 135, leeremos los capítulos 26, 27 y 28 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el lugar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías,
y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotán, y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán su mayordomo, y a Elcana segundo después del rey.
También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salún; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos en el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Neguev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel, de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo.
Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 26 vemos cómo el orgullo es tan severo que puede incluso traer ruina a nuestra vida y apartarnos de Dios, como le ocurrió al rey Usías, quien arruinó su vida y terminó leproso y apartado de Dios y del pueblo. En este capítulo 27 vemos o aprendemos a través del rey Jotam lo importante que es preparar nuestros caminos delante de Dios para agradarle a Él. En el capítulo 28 aprendemos lo triste que es el final de alguien que se obstina en pecar y vivir a espaldas de Dios. Y quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿A quién pides ayuda y a quién acudes ante una situación difícil? Este rey pidió ayuda al rey Acaz, pidió ayuda al rey de Asiria. Le entregó todos los tesoros, sin embargo, este no le ayudó. Cuando nosotros pedimos ayuda a alguien diferente a Dios, estamos pidiendo ayuda en vano. Feliz día y que Dios te bendiga.